Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián Novoa. Soy alumno de la carrera técnica universitaria en topografía y esta es mi presentación sobre el análisis de mi vivienda. Como introducción, en la siguiente presentación se realizará un análisis de la situación actual en la cual se encuentra nuestra vivienda para poder identificar si ésta cumple o no con los requisitos planteados en la ordenanza o en el plan regulador comunal. Para poder identificar por cuál de las dos tenemos que guiarnos, es necesario saber en qué zona se ubica nuestra vivienda. Esta puede ser en zona rural o en zona urbana. Como objetivo nos planteamos, como objetivo general, realizar análisis de la normativa establecida por la ordenanza. Como objetivos generales, los planteamos analizar si nuestra vivienda está ubicada en zona rural o en zona urbana, analizar si esta cumple con los requisitos y realizar planos de nuestra vivienda para una comparación mejor. Primero, para comenzar con nuestro trabajo, necesitamos saber qué es la OGUC. Esta es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es la encargada de regular los procedimientos administrativos, la planificación urbana, la urbanización de los terrenos, la construcción y los estándares técnicos de diseño y construcciones exigibles en la urbanización y la construcción. También necesitamos saber qué es el PRC. Este quiere decir que es el Plan Regulador Comunal. Es un instrumento normativo que orienta y regula el desarrollo urbano de la comuna. Necesitábamos identificar la dirección de nuestra propiedad para ver si teníamos que guiarnos por el plan regulador o si teníamos que guiarlos por la ordenanza. Acá, como se puede ver, mi vivienda está ubicada en un sector rural de la comuna de Yumbel, más específicamente en la Villa Esperanza, La Aguada, sitio 26. También tuvimos que identificar el rol de la propiedad. Acá tenemos el certificado de avalúo fiscal, el cual nos señala, por ejemplo, la comuna en la cual estamos ubicados, la dirección o nombre de bien raíz, el destino del bien raíz y el avalúo total de nuestra vivienda. La superficie de edificación. El terreno tiene total una medida de 14,75 metros de ancho por 30 metros de largo. Y el antejardín tiene 2,9 metros en su parte más pequeña. Acá tenemos un plano visto desde la planta en la cual se ve claramente los 14,75 metros de ancho por los 30 metros de largo. Y acá está ubicada nuestra vivienda. La zonificación y uso de suelo. Acá tenemos un mapa en el cual el punto amarillo nos señala Yumbel y el punto rojo nos señala la comunidad de La Aguada en la cual está ubicada mi vivienda. Claramente acá se ve que mi vivienda está ubicada en una zona rural, por lo que no posee zonificación. Y su tipo de suelo, como lo pudimos ver anterior, es agrícola. Sistema de agrupamiento permitido. La ordenanza, al ser zona rural, nos indica que las viviendas tienen que ser de tipo aisladas, por lo que mi vivienda sí cumple con este requisito. Acá se puede ver otro mapa en el cual mi vivienda está ubicada en donde tenemos el punto rojo, y claramente se ve que está aislada, no es continua ni variada de las casas de los vecinos. El cumplimiento del antejardín. La exigencia de la medida del antejardín dice que mínimo tienen que ser 15 metros. Acá claramente no cumplimos con esa exigencia o requisito porque tenemos en una parte que mide 2,9 metros nuestro antejardín y en otra parte 3,7 metros, por lo cual no se cumple con este requisito. En el cálculo de coeficiente de construcción y ocupación de suelo, se lleva a cabo con esta fórmula, que es el total construido dividido en el total del terreno.
Acá tenemos un total construido de mi edificación de 45,72 metros cuadrados y eso lo dividimos en el total del terreno, que es 442,5 metros cuadrados. Al ser mi casa de solamente un piso, el coeficiente de constructibilidad y la ocupación de suelo vendrían siendo lo mismo. Cumplimiento de la rasante. Como nosotros estamos ubicados en la 8ª región, se dice que nuestro ángulo de rasante debe ser de 70 grados. Para ejemplificar lo siguiente, tomamos una elevación frontal de la casa y vemos el deslinde que teníamos con los vecinos. Hacia mi lado izquierdo teníamos 6,30 metros de deslinde con los vecinos y hacia mi lado derecho 2,10 metros. Luego de eso, en el programa AutoCAD se hace un ángulo de 70 grados y si la línea no topa con la casa, eso quiere decir que sí estamos cumpliendo con el ángulo de la rasante. Como se puede ver acá, sí cumplimos claramente con nuestro ángulo de la rasante, ya que no topa la línea con ninguna parte de la casa. La altura máxima de la edificación permitida. La altura máxima estipulada en la ordenanza es de 3,5 metros. Por lo que acá tomamos nuevamente una elevación frontal de la casa, medimos hasta su máxima altura y tenía una altura máxima de 3,2 metros, por lo que sí estamos cumpliendo con este requisito. La distancia máxima de adosamiento. Esto se refiere a la longitud horizontal que regula la situación en la cual la construcción se apoya en los deslindes del predio. La longitud no podrá exceder el 40% de la longitud del deslinde común con los vecinos. En mi caso, la vivienda tiene un sistema de agrupación aislado al ser de sector rural, por lo que no debo cumplir con la distancia máxima de adosamiento. Los parámetros de cumplimiento de distanciamiento. Esto nos indica la distancia máxima horizontal entre el punto más cercano de la edificación y el deslinde del predio, no contando los elementos de aleros, vigas, jardineras o marquesinas y también la techumbre. Acá nos dice que la altura de la edificación debería ser de 3,5 metros, fachada con vano 3,3 metros y fachada sin vano 1,4 metros. Más a continuación veremos si cumplimos con este requisito o no. Como reflexión, tenemos dos, que personalmente yo pienso que son los dos grandes problemas que tenemos acá en el país por el cual no se cumplen algunos requisitos. Uno es que al momento de entregar viviendas, el ministerio entrega viviendas muy pequeñas para familias muy numerosas, por lo cual estas después tienen que ir aumentando el tamaño de las viviendas y así se van perdiendo los requisitos que se tienen que cumplir. Otro problema es incumplir los requisitos sin motivo alguno. Y las soluciones para estos problemas son investigar números de integrantes de una familia antes de hacer la entrega de esta, para así poder cumplir bien con los parámetros. Y la otra es multar monetariamente a las personas que simplemente incumplen los requisitos sin motivo alguno. Como resultado, tenemos que en el antejardín la ordenanza nos pedía que fuera de 15 metros. Mi vivienda tiene un antejardín de 2,9 metros, por lo cual no cumple con este requisito. Tenemos en el coeficiente de constructibilidad que no superara el 60% y mi vivienda sí cumple con esto ya que tiene un 10,3%. Tenemos en la ocupación de suelo que dice que no superemos el 50%, mi vivienda tenía un 10,3%, por lo cual sí cumple. La rasante, el ángulo debe ser de 70 grados y mi vivienda sí cumple con esto del ángulo de 70 grados. La altura máxima decía que era de 3,5 metros. Mi vivienda tiene una altura máxima de 3,2 metros, por lo cual también cumple con este requisito. La distancia máxima de adosamiento no lo poseemos. Cumplimiento de distanciamiento con vano, distancia mínima de 1,4 metros nos decía la ordenanza. Y mi vivienda
distancia con mano tiene 2,1 metros hacia un lado del vecino y 6,3 metros hacia el otro lado del vecino, por lo cual también cumple con este requisito. Como conclusión, se puede concluir con el objetivos planteados fueron logrados a cabalidad. También así se cumplió con el enfoque principal del trabajo, el cual era identificar si nuestra vivienda cumplía con los requisitos estipulados por la ordenanza, en mi caso, ya que soy de sector rural. Y gracias a este trabajo estaremos al tanto si cumplimos con los requisitos estipulados al momento de construir una vivienda y también nos servirá más al futuro para saber al momento de construir todo lo que se tiene que tener en cuenta para no tener problemas así de incumplimiento tanto de un plan regulador como de la ordenanza. Gracias.